Mm, Bien, ya iniciamos formalmente. Platicarles entonces el esquema de la tertulia. Insisto, es un mecanismo diferente, em, de manera más amigable. Ustedes a lo mejor, algunos en sus oficinas, otros ya en sus domicilios, pero quizá en un espacio que les permita tener la posibilidad y la tranquilidad de trabajar unos minutos en pro de poder cerrar conclusiones, comentarios, comentarios, insisto, de lo que ya se tenga sustentado para no basarnos en opiniones, que esto podría ser muy subjetivo, sino de algunas ideas, sustracción de ideas que podamos socializar, que podamos compartir, que podamos discutir, ahora sí, sobre esas líneas que ya se trabajaron y avanzar más. Recuerdo, si la memoria no me falla, doctora Silvia, creo que usted en la sesión de inclusión o de dignidad, no recuerdo, en cualquiera de esas dos, preguntaba, bueno, ¿y qué es esto? ¿No? O sea, como que quisiera algo más claro de todo lo que se ha hablado, porque es muchas veces hablar de tantas cosas que luego quizá no aterrizamos los puntos mínimos, a lo mejor, para entender cuál es la complejidad o cuál es el contexto de este tema. Entonces, la idea es cerrar puntos. Si hay dudas, las discutimos, las compartimos, las investigamos. Se vale decir no sabemos y pues investigarle, o se vale decir, bueno, pues yo puedo aportar esto porque tengo tales elementos, he estudiado tal, o miren, pueden leer tal artículo, tal libro, les comparto el material, sea por Teams o sea por el grupo. Insisto, agradezco a las personas que nos han hecho favor de compartir archivos, ligas, videos. Todo esto nos nutre mucho porque verdaderamente luego encontramos cosas que no pensábamos que existían y que nos van a ayudar mucho para tenerlo como base bibliográfica para el trabajo que vamos a desarrollar. Entonces, de esto se trata la tertulia, en este caso, la tertulia sobre el tema de la inclusión. Si me lo permiten, doy algunas referencias y luego quien quiera tener el uso de la voz, con mucho gusto nada más nos alza la mano en el programa y con mucho gusto le damos la participación. Quisiera poner nada más a manera de ejemplo algunos temas que valdría la pena concretar en lo que es la inclusión. Me permití primero ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua. Creo que es importante, pues sí profundizar conceptos, pero bueno, sí debemos de tener una base mínima. Y el diccionario de la Real Academia de la Lengua, al momento de hablar de inclusión, dice que es la acción y el efecto de incluir. Creo que ahí nos queda muy claro, ¿no? Acción y efecto de incluir. Y luego dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, conexión o amistad de alguien con otra persona. ¿Sí? Conexión o amistad de alguien con otra persona. Esto, repito, desde lo más elemental, que sería el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Posteriormente, les voy a dejar ahorita en el grupo de WhatsApp, en el chat, un artículo de New York Times, el periódico de Nueva York, The New York Times, donde menciona que el lenguaje inclusivo puede ser un inicio para una mayor inclusión. Les dejaré el artículo para que ustedes puedan tener alguna opinión directa sobre un paso, a lo mejor no muy grande, pero un paso sería el lenguaje neutral, la palabra neutral, a manera de no separar a todos estos grupos que se están dando con diferentes cuestiones de género y demás, ¿no? Otro punto importante que quiero compartir con ustedes es el glosario de derechos humanos que les mandé al chat. Es un glosario de derechos humanos y no discriminación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hay un punto que me habla, que es interesante porque habla de inclusión, que hay poco de inclusión, como ustedes podrán ver, hay mucho sobre inclusión escolar y toda esta parte laboral, quizá también hay un poco más, pero en general de inclusión hay que estarle escarbando. Entonces, el diccionario que ustedes ya tienen ahí a su disposición señala que la inclusión es cuando el entorno logra
acoger a todos sus integrantes. ¿Sí? Esta es la primera. Es cuando el entorno logra acoger a todos sus integrantes sin distinción, permitiendo su interacción en todas las actividades. ¿Sí? Entonces, esto, insisto, está en el diccionario, en el glosario de la UNAM. Entonces, podremos tener una base. Es un entorno en el cual se logra acoger a todos sus integrantes sin distinción, permitiendo su interacción en todas las actividades. ¿Cómo cuáles? Pues la educación, el trabajo, etcétera. Otro punto importante que quiero compartir con ustedes es la del doctor Luigi Ferrajoli. El doctor Luigi Ferrajoli, una eminencia, uno de los grandes maestros que se han dedicado al estudio de la filosofía jurídica y política, nos habla de una que es necesario para tenerlo en cuenta en el radar. Hay que hacer una revaloración del discurso de los derechos humanos, una revaloración. Hay que volver a valorar el discurso de los derechos humanos, lo que se dice, ¿no? En un momento y lo que se está aplicando. Entonces, Ferrajoli nos invita a seguir investigando en temas de derechos humanos. No sabemos de lo que estamos hablando. Las palabras, los discursos, las teorías, la doctrina puede ser muy bonita, puede ser hasta poética, ¿no? Pero, bueno, ¿y qué significa? ¿Y cómo lo aplico? De aquí y ya voy a acabar para darle el uso de la voz a otros participantes. Me pareció interesante compartir con ustedes lo que dice Norberto Bobbio sobre este tema de la inclusión. Y algo que se me hace interesante para que reflexionemos, dice Norberto Bobbio, el problema de los derechos humanos no es justificarlos, sino cómo protegerlos. ¿Sí? Entonces, de ahí la parte central. No nos hemos dedicado a justificar los derechos humanos, que si es necesario darle derechos a los animales, darles derechos a las personas con diferentes capacidades, preferencias sexuales, temas ambientales. Esa ha sido la preocupación. Pero Norberto Bobbio nos deja una reflexión muy clara. Hay que, no tanto su justificación, sino cómo los vamos a proteger. Luego, el doctor Ferrajoli, también Luigi Ferrajoli, otro punto que quisiera para ir cerrando, nos menciona, para entender la inclusión, debemos reducir las desigualdades para fines de convivencia y legitimidad. Esa es la gran tarea de la inclusión en los derechos humanos, a la luz de Luigi Ferrajoli. Cito las fuentes porque esto es importante, saber de dónde se sustrae, que no es una opinión personal, que obviamente yo creo que cada quien, y eso es muy válido, cada quien va a buscar a sus autores o a la fuente que pudiera serle más empática, ¿no? Pero en este sentido, al hablar del doctor Luigi Ferrajoli, es obviamente eh, pues de los investigadores mucho más trascendentales. Entonces, repito, Ferrajoli dice, para entender la inclusión hay que reducir las desigualdades para fines de convivencia y legitimidad. En la sociedad existen desigualdades. ¿Por qué? Pues porque así es la naturaleza humana, porque finalmente todos somos diferentes y al hacernos diferentes no nos hace mejor o peor persona. Simplemente pensamos diferentes, tenemos ideas diferentes, actuamos de manera diferente, nos gustan cosas diferentes. Y eso para todos nos merece respeto. Para todos, nos guste o no. He sido candidato a ombudsman en 2 estados y primero lo que me han dicho, oiga, ¿y usted qué opina de tal tema? Si me preguntan a mí, Juan Pérez, si me gusta o no me gusta, a mí no me gusta. Externo. Pero si me preguntan como defensor de derechos humanos, yo les diría, hay que ser respetuosos. Respetuosos de todas las formas de pensar. De ahí sale también otro tema que es la tolerancia. El respeto, la tolerancia, la no discriminación. Entonces es interesante esta parte de Ferrajoli en la idea de impedir obstáculos que limiten el desarrollo de las personas. Esa es la finalidad de la inclusión.
reducir las desigualdades para fines de convivencia y legitimidad, y también impedir obstáculos que limiten el desarrollo de las personas. ¿Cuántas veces la ley no pone un obstáculo para el desarrollo de las personas? Muchos de ustedes son expertos. Vean cuántas leyes realmente es poner un puntapié para escalar un derecho humano, para evitar llegar a proteger ese derecho humano. Bueno, pero yo les dice, hay que impedir esos obstáculos. Los derechos humanos, a través de la inclusión, debe de buscar la forma de impedir esos obstáculos que tienen como motivo o fin el desarrollo de las personas. Eh, la Organización de Naciones Unidas, otro punto que quiero, ya voy a concluir, otro punto que creo que es importante, la ONU establece que a partir del siglo XX es cuando se empieza a hablar de inclusión, pero se empieza a hablar de inclusión a través de una visión sociológica y pone como ejemplo la parte del sector laboral. Por ahí creo que la doctora Lolita, que por acá veo que anda conectada, a ella le interesa, según recuerdo, los temas de inclusión laboral y todos estos temas de los derechos de los trabajadores y demás. Bueno, esta visión es muy interesante porque Naciones Unidas dice, hablar de inclusión tiene que verse necesariamente con un enfoque sociológico. Y de ahí partimos que los derechos humanos son multidisciplinarios. No solamente es tema de leyes, no solamente es tema de tratados o de mayor legislación, declaraciones, convenciones. Los derechos humanos es un tema multidisciplinario donde converge la ética, la filosofía, la antropología, la política, en fin, es un área multidisciplinaria. Todo tiene relación con la persona humana, con la dignidad humana. Todo tiene que ver con los derechos humanos. Y entonces, a partir de lo que dice Naciones Unidas, de que el auge empieza en el siglo XX con la Organización Internacional del Trabajo, con la OIT, les recomiendo mucho, de aquí saqué uno de los grandes sociólogos contemporáneos, seguramente lo habrán escuchado, se llama Talcott Parsons, como talco, como si fuera la palabra talco, y al final doble T. Talcott Parsons, como suena, con P-S-O-N-S. Talcott Parsons. Si ustedes buscan a Parsons, es uno de los sociólogos de mayor impacto a nivel mundial. Y quisiera compartirles, con esto ya cierro, lo que Parsons nos habla del tema de la inclusión y esta parte de la necesidad de involucrar los fenómenos sociológicos para el entendimiento de la inclusión. Y nos dice Parsons, es un proceso mediante el cual los grupos previamente excluidos logran adquirir ciudadanía plena en la comunidad social. Eso es lo que habla Parsons de la inclusión. Repito, de todos está grabado y les comparto el documento, ¿no? Pero para que podamos discutir sobre estas ideas, es un proceso mediante el cual los grupos previamente excluidos, logran adquirir su ciudadanía plena en la comunidad social. Los derechos humanos tienen necesariamente un impacto social y para hablar de inclusión tenemos que hablar de desigualdades, tenemos que hablar de fenómenos sociales, tenemos que hablar de lo que sucede con los temas de discriminación y todos van relacionados, por supuesto, con dignidad humana y todo esto. Bueno, son algunos puntos con los cuales quisiera iniciar, simplemente para dar pauta un poco a esta tertulia, donde podemos discutir estos puntos, podemos enriquecerlos con otro y al final hacer como si fuéramos artesanos, tenemos ahí el barro y vamos a hacer una gran escultura. Adelante, Rocío, por favor. Gracias, doctor. Pues nada más concretizar primero el tema de la inclusión. Yo nada más lo investigué someramente en cuestión de la Real Academia, que tenemos que considerar precisamente la palabra como tal, que es una palabra latina que viene de inclusión y precisamente la acción y efecto de incluir, ¿no? Algo que me interesó a mí, aparte de esta palabra de origen latino,
es, tomando en consideración lo que ya habíamos visto con la doctora que nos dio su cátedra, es Ujú, cómo poder enfocar, ahora sí, los factores o los enfoques de la inclusión, y lo veíamos desde el enfoque de derecho, el enfoque de género, el enfoque del bien común y el enfoque de la excelencia. En un artículo que se llama, en un ordenamiento que nos hicieron favor de compartir, que se llama el documento Equidad e Inclusión Social, superando las desigualdades hacia la sociedad más incluida, de la Organización de los Estados de América, consideran la inclusión como un proceso por el cual se alcanza la igualdad y como un proceso para cerrar esas brechas en cuanto a la productividad, a las capacidades que es la educación y a la segmentación laboral. Y lo consideran por las principales causas enfocadas a la educación, porque considero que esa parte que señala digamos, documento denominado Equidad e Inclusión Social, parte fundamentalmente de la educación. Entonces, lo basé en ello, y otro documento que nos hicieron favor de participar, que señala precisamente el Departamento de Inclusión Social, es que se lleva a cabo las estrategias para combatir esa desigualdad y promover la inclusión. Es precisamente lo que usted estaba comentando, romper las barreras, ¿verdad? Las barreras estructurales que se impiden a ese acceso de oportunidades, promover políticas públicas que generen esa inclusión social y, sobre todo, elevar la condición de vida de diversos grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Eso está sustentado precisamente en estos documentos de la equidad e inclusión de la Organización de los Estados Americanos. Es un vasto de ordenamientos. Tenemos varios documentos que yo vi, que es del sistema universal y del sistema regional, aparte los manuales y aparte las guías que nos permiten ver esta parte de, ahora sí, de la palabra como tal en este sentido. Es en cuanto al concepto de inclusión, doctor. Gracias. gracias, Rocío. Y de esto se trata. O sea, muchas gracias, Rocío, porque esto es lo que enriquece. O sea, la aportación, los perfiles, el punto de vista, y de esto se tratan las tertulias. Muchísimas gracias. Quiero hacer una aclaración muy rápida. En una ocasión, precisamente cuando estábamos contendiendo para el tema del ombudsman, le cedí el paso a una dama porque para mí pues, era un acto de caballería, de caballerosidad. Y se enojó porque me dijo, oiga, pues somos iguales, ¿por qué no pasa usted primero? Y dije, bueno, chin, entonces ya los caballeros ya no existimos, entonces, bueno, un poco en el contexto, y vamos a hacerlo democráticamente, porque vi que está la doctora de la Vallejo, pero antes estaba el doctor José de Jesús. Así es que, bueno, doctor, adelante, señor magistrado, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo, al igual que tú, todavía creo que debemos ser caballerosos. Y eso no nos hace más ni menos igualitarios. Es una cuestión de percepciones íntimas, y yo la verdad no me interesa si la dama está o no de acuerdo. Seguiré siendo caballeroso. Pero bueno, vamos entrando al tema. Cuando el doctor nos hace esta invitación a esta tertulia, a mí me encantan, yo también soy muy informal a la hora de dar clase, completamente informal. He estado analizando en criterios que ahorita mandé al grupo. Creo que desde hoy en la mañana o desde ayer empecé a mandar ciertos criterios y cierta eh, ordenanza. Se acaba de promulgar un tratado internacional en relación con los derechos humanos de las personas adultas mayores. ¿Qué es aquí para mí lo importante? Bueno, todo es importante, pero hay un tema que me está llamando mucho la atención. Si estamos hablando de inclusión, eso quiere decir al contrario que hay también excluidos.
para hablar de inclusión hay excluidos. Y conforme con lo que me permití mandarles, entendí yo que un excluido es una persona que por sus características físicas o mentales o sociales o económicas o cualquier otra que ahorita escapa de mi mente, no están en el grupo general. Por tanto, el Estado, la sociedad, debe hacer algo en provecho de estas personas. De todas, no. Como bien dice mi querido doctor, a mí me gusta mucho la palabra jurisprudencia, que quiere decir justicia con prudencia. No podemos ir a los extremos porque eso también nos lleva a una anarquía que más que un derecho humano, más que una inclusión, acaba en un no dar nada a nadie. Por tanto, yo sigo siendo muy partícipe de que debemos tener reglas. Y dentro de esas reglas entra entonces la inclusión, ¿no? Las personas que tienen ciertas características no deben ser discriminadas, entonces entran en lo que ustedes bien saben y todos conocemos, de la famosa categoría sospechosa. ¿Qué es la categoría sospechosa? La categoría sospechosa es una característica que tiene una persona por la cual se le excluye. Entonces hay que ver si esa característica sospechosa es fundada en un derecho humano o es un o no tiene un fundamento en un derecho humano. Como les decía mucho a ustedes, yo soy muy informal también a la hora de dar clase y les comentaba el otro día a mis alumnos, ¿qué les parecería si yo llegara desnudo a clase? Tengo derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y les contesté, bueno, lo primero que sería es no llegar porque se mueren de risa, ¿verdad? Por mis características, pero hay ciertos ordenamientos que me permiten que mi libre desarrollo de la personalidad tal vez ofenda a alguien. Entonces debemos tener ciertas pautas que limiten. La inclusión es llevar al grupo mayoritario a las personas que tienen algo que no corresponde a la mayoría. Pero la inclusión también tiene que ver con que eso que lo llevemos al grupo no rompa el esquema jurídico, porque si no, entonces vamos a terminar en una anarquía. Por lo pronto, es lo que tengo que comentar. Muchas gracias, José de Jesús. Doctora Adela Vallejo, por favor, adelante, Adela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un placer estar con ustedes. Y bueno, pues les voy a compartir mi área de intereses, la educación, pero también la mediación. Entonces encontré un estudio muy interesante de Rubén López Vázquez, Sergio Tobón Tobón, María de Guadalupe Beitia Buccelli y Luis Gibran Juárez Hernández. Ellos estuvieron supervisados por la Dirección de Educación Especial, la Secretaría de Educación Pública y Centro Universitario CIFE en México, el Centro Universitario México, Facultad de Ciencias de la Educación, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo aquí en México y el Centro Universitario CIFE. Es una publicación de una revista indexada. Es el tema la mediación didáctica e inclusión educativa en la educación básica desde el enfoque socioformativo. Voy a recuperar algunos de los conceptos que ya están comentados por el doctor Arellano, de la conceptos de la Real Academia Española: inclusión, acción, conexión, mediación. Didáctica, la menciono porque en esta no se dijo, que es parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza, repito, de acuerdo a la Real Academia Española. Y el enfoque socioformativo, de acuerdo a Lina Arriola, Gabriel Palmos y Gabriela Ávila, en la práctica pedagógica desde la socioformación, la revista argentina, la RAES, número 18, año 11, diciembre de 2019,
Dice que son las características porque el valor de la persona no reside en la cantidad de la información que tiene, sino la manera en que la va a aplicar. Y entonces este estudio a mí me interesó mucho porque es post-pandemia y la educación tuvo una revolución a nivel mundial impresionante, desde que sí llegó hasta los recursos, la gobernanza del Internet y otros temas que están ahí inmiscuidos. Este estudio nace ante los retos del desarrollo social sostenible, principalmente para fortalecer la inclusión en la educación básica con estos nuevos enfoques de la socioformación, de estas habilidades de adquirir conocimiento y después de aplicar. Desde hace varias décadas en realidad ya se había incorporado la inclusión en la educación, pero bajo el planteamiento de que todos los estudiantes deben asistir a la misma escuela, escuelas regulares, sin importar su condición. Me refiero a la condición física, cognitiva del aprendizaje o social. Esto sustentado por Gutiérrez y Martínez Fernández 2020, y desde entonces se ha buscado que los estudiantes con dificultades para la formación, estoy hablando de discapacidades o de que existen barreras para el aprendizaje o para la participación, tengan las mismas oportunidades que todos los demás compañeros de su edad. Hay otros planteamientos como el de Ainscough y Martínez Uzarralde. Ellos dicen que la educación inclusiva sí ha tenido algún avance, no el que se esperaba, pero se ha convertido más bien en una política que han manejado algunos países y también un principio a la educación que se busca que todos, absolutamente todos los estudiantes reciban los apoyos necesarios para desarrollar todas sus potencialidades. Repito, esto de acuerdo al estudio de Martínez Uzarralde en 2021. El estudio somete a, ahorita les digo cuántos docentes, somete a 689 docentes y 645 estudiantes de escuelas primarias públicas en México. Responden a una rúbrica analítica que está compuesta por 10 prácticas de mediación didáctica inclusiva. La rúbrica es previamente compuesta por 10 prácticas de mediación didáctica inclusiva. Y entonces los resultados muestran que hay un grado medio alto o alto en lo que se ha ido implementando respecto a la mediación didáctica inclusiva desde la socioformación, estas habilidades que ya comentamos. Y esto también fue más alto todavía en los docentes respecto a los estudiantes. Los docentes lo manejan, pero algo pasa que en el traslado al aula ya no llega completamente. Este estudio formal académico arroja que influye, el sesgo está en las familias, en la manera en que ellos asimilan la inclusión o la discriminación. Esta práctica de mediación didáctica inclusiva se desarrolló al respecto a la diferencia y fue desarrollada por un instrumento de evaluación formativa. Para cerrar, me gustaría mucho comentar el instrumento porque finalmente el artículo que nosotros tenemos que hacer importa. El estudio fue de un corte transversal cuantitativo, fundado en Rodríguez y Caurcel 2019, para contrastar 3 hipótesis. La 1, los docentes de primaria. En los docentes de primaria, las prácticas de mediación didáctica inclusivas desde la socioformación son superiores al nivel de 4.0 medido con la rúbrica. La segunda, los estudiantes de los últimos 3 grados de primaria, o sea, tercero, cuarto, quinto y sexto, valoran las prácticas de mediación didáctica inclusiva, pero desde la socioformación en un grado superior a 4.0. Y la última, los docentes de primaria autoevalúan las prácticas de mediación didácticas inclusivas en mayor grado que lo hacen los estudiantes. Este es todo el estudio que se hace. A mí es el área que me interesa mucho, la mediación en el área de educación, porque finalmente tiene que ser la formación con la que los profesionistas hablan. Y bueno, pues este es el área que yo les quise compartir y ya lo subí el día de hoy en la mañana ahí a WhatsApp. Muchas gracias.
Muchas gracias, Adela. Sí, por supuesto, hablar de inclusión, necesariamente el tema educativo viene a la luz por todo lo que está viviendo en la actualidad. Hay grandes temas relacionados con este punto, la parte educativa, la parte laboral, la parte de adultos mayores, etcétera. Hay muchas líneas por ahí interesantes. Y gracias por compartir también la fuente de este estudio tan interesante. Muchas gracias, Adela. Doctora Yasmín, adelante, por favor, si eres tan amable. Sí, mi tema es la importancia de difundir un evangelio que exponga las relaciones justas entre hombres y mujeres mediante una comprensión adecuada y académica de los principios bíblicos que nos unifiquen en Cristo Jesús y pongan énfasis en dignificar a la mujer a través de la interpretación teológica asertiva que logre su inclusión. Bueno, el término inclusión lo encontré como la inclusión social. Asegura que todas las personas sin distinción puedan ejercer sus derechos y garantías y aprovechar sus habilidades y beneficiarse de las oportunidades que se encuentran en su entorno. La finalidad es lograr el proceso de igualdad entre hombre y mujer. Las personas que estuve investigando, pues primeramente a un doctor, Gilberto Jiménez, que habla de las identidades sociales, Marifé Ramos, que habla del movimiento feminista, la Pontífica Universitaria Católica, que nos habla por qué es importante la mujer para la Iglesia, la dignidad de la mujer en la Biblia y la lucha por su igualdad, de Javier Bolaños. Y bueno, primeramente necesitamos ver cuál es la cosmovisión que tiene cada persona del mundo que le rodea, y esta cosmovisión parte precisamente de la identidad. De la identidad nos habla Gilberto Jiménez, y él nos dice que la cosmovisión se basa en torno a las creencias de la moral, de la religión, de la filosofía, y que todo esto va a formar parte de esta cosmovisión. Entonces, la cosmovisión es cómo, o la manera en cómo se interpreta el mundo. Consiste en estas premisas bajo las cuales se observa. Estas premisas nos las dan desde que somos pequeños incluso. Entonces tenemos que tener una comprensión de lo que significa la religión. La religión es una identidad muy antigua. Entonces, desde muy corta edad, nosotros venimos teniendo una concepción del género femenino y el género masculino y los roles que impone la misma religión. Entonces, bueno, nosotros sabemos que la identidad que tiene México en la cuestión religiosa es precisamente la católica. Hay algunos datos que dicen, específicamente hay estadísticas, les voy a dejar ahí el link, que nos hablan que alrededor del 77.7% de la población mexicana es católica. El 10.2% millones de mexicanos, que representa el 81% de la población, no profesa ninguna religión. Entonces, bueno, lo que quiero demostrar es que el patriarcado en un sistema en la religión es un sistema de dominación estructural, y que las mujeres en muchos de los casos no pueden acceder a estos sistemas. Entonces, es necesario la inclusión social de la mujer en el ámbito teológico para asegurar que todas las niñas y mujeres puedan ejercer sus derechos y que puedan aprovechar las habilidades que tienen y logren beneficiarse de las oportunidades que se encuentran en su entorno. Por eso es preciso concientizar a la población del grave problema que representa la violencia contra la mujer y cómo afecta a la salud pública. Todos como grupos sociales debemos de realizar acciones conjuntas para erradicar este tipo de violencia, y es necesario que la Iglesia se sume y que tome acciones que garanticen una vida libre de violencia contra la mujer. Es por tal motivo que debe difundirse un evangelio que exponga relaciones justas entre hombres y mujeres mediante una comprensión adecuada y académica de los principios bíblicos que nos unifiquen en Cristo Jesús y pongan énfasis en dignificar a la mujer a través de la interpretación teológica asertiva
que logre su inclusión. Ese es todo, sería de mi parte, es lo que estuve investigando. Me parece muy importante la parte que habla de la identidad y cómo sin querer llevamos estos temas en el inconsciente del género. Entonces, tenemos que empezar de ahí, desde esa raíz, a comenzar a erradicar la violencia que existe, o por lo menos que los grupos religiosos se den cuenta de esta situación. De acuerdo, Yasmín, muchísimas gracias. Eh, ¿cómo el tema se presta para verlo bajo diferentes perspectivas? Desde el punto de vista de la religión, la teología, la sociología, la educación, los grupos vulnerables. Entonces, de ahí, pues obviamente va a tener una connotación, una problemática específica. Pero si se fijan, vamos encuadrando la idea de cómo entender este fenómeno de la inclusión, como decía José de Jesús, correspondientemente la exclusión, y cómo poder abordarlo en todos los temas genéricos de derechos humanos. Muchísimas gracias, doctora Yasmín. Doctora Bakú, adelante, por favor. Está apagado su micrófono, si quisiera conectarlo. Ya, listo. Buenas noches a todos. Yo conozco o he participado, he trabajado en derechos humanos, pero dentro de una ONG. Yo creé una ONG desde 1999. Mi perspectiva o mi experiencia en derechos humanos es a ras de campo. Estoy escuchando muchos, trabajan en escuelas, también soy catedrático, pero aquí me voy a hacer una pregunta en lo personal, que es la siguiente. Yo debo aceptar a los no incluidos, por ejemplo, no viéndome de manera misógina, a las feminazis que se manifiestan, que dañan la imagen de la femenina, que dañan los monumentos históricos, que van en contra de toda la realidad o toda la sociología común. Debo aceptar a todos aquellos personajes que son excluidos, que de las comunidades lésbico-gays, que están insinuando que todos los jóvenes deben ser como ellos. Y así, de esta manera pragmática, podemos hacernos unas preguntas, ¿sí? Esta vez no voy a citar libros porque nada más es una experiencia que yo he vivido, pero ahorita es lo que estamos viviendo. ¿Qué más les puedo decir? En la próxima ya les doy los razonamientos. Los libros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son muy explícitos en eso. Yo tomé un doctorado de Derechos Humanos en España, pero en Europa es muy curioso. No existe un ombudsman en Europa. Existe Amnistía Internacional, que está compuesta por 5 personas, pero que solamente trabajan para beneficio de algunas instituciones que les financian. Y así de otras cosas más. Es todo lo que ahorita puedo comentar. Y luego yo dentro de mis dudas, debo defender los derechos humanos, debo defender a la personalidad, debo defender la entidad, pero también debo defender a una mujer que quiere abortar, que quiere apagar una vida de un ser que ha sido concebido. Eso también es inclusión, debo aceptarlas. Es todo por ahora. Muchas gracias, doctor. Obviamente, todas las ideas son importantes y todas las perspectivas habrá que revisarlas y analizarlas. Muchas gracias por su contribución. Doctora Virginia Cabrera, adelante, Vicky. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Bueno,
Yo comparto algunas ideas de lo que comentaba el doctor Arellano, de Luis Velayoli, lo que hemos leído a través de las muchas notas que ha publicado la ONU en sus diferentes páginas, en los diferentes estudios, o lo que ha señalado la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, mi comentario va en relación a mi experiencia y mi paso en la Comisión de Derechos Humanos. Yo estuve mucho tiempo trabajando en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, y yo recuerdo que desde los años 97, 98, 2000, la principal demanda de inclusión era en el ámbito educativo. En el ámbito educativo hay diferentes sectores que vale la pena mencionar. Primero, el tema de los niños testigos de Jehová, que eran castigados, expulsados por no saludar a la bandera y eran vistos de diferente manera o excluidos incluso de algunas acciones y actividades. El otro, el caso de los niños con problemas de aprendizaje, déficit de atención, autismo y demás. Desde aquellos años ya se pretendía, y yo recuerdo, y aquí hay maestras, docentes, hay personas que están en el ámbito educativo y que están haciendo el doctorado, y quizás alguna de las maestras pues va a hacer su tesis en este sentido. Pero desde aquellos años ya habían ciertos grupos desde la Secretaría de Educación. No sé si recuerdan el USAER, el famoso USAER, una unidad que estaba dentro de la propia secretaría para atender de manera separada a aquellos alumnos que tenían problemas, ¿sí? Desde allá, desde ese momento, empecé a ver la discriminación y la necesidad de los padres de familia, porque eran los padres de familia quien luchaban en ese momento para que sus hijos sean incluidos en los grupos y en las aulas. Y les voy a platicar un caso muy crudo en una escuela de monjas de la ciudad de Chetumal, una escuela de monjas, y que no querían la directora, la madre superiora, pues permitir el acceso a un niño de 12 años que pretendía estudiar la secundaria, y ella decía que no, porque el niño no caminaba bien, porque el niño usaba muletas. Fíjense ustedes, compañeros, compañeras, desde cuándo, desde siempre yo creo, hemos estado luchando o se está buscando el incluir a los sectores de la población. Hoy tenemos, y se han ido sumando, ¿no? Porque hemos escuchado las voces de las feministas, hemos escuchado las voces de la diversidad, que quieren ser incluidos hoy por hoy en todos los aspectos. Y si bien decía por ahí una de las doctoras, las políticas públicas son necesarias para ir logrando, en la búsqueda de la igualdad, hay que ir buscando también la equidad, ¿sí? Porque no estamos en las mismas circunstancias, y esa es una realidad. El romanticismo, perdón que lo diga así, de la teoría de los derechos humanos no es otra cosa más que ese romanticismo por alcanzar una igualdad. Pero para alcanzar esa igualdad es necesario otorgarle todas las herramientas a aquellas personas que no se encuentran en la misma circunstancia que la otra.
La inclusión es fundamental, sin duda alguna. Y estamos en la búsqueda de encontrar aquella política pública. Y ojo con esto que les voy a decir. Además de escribir, de elaborar políticas públicas, hace falta la voluntad política para poder aplicarlas. Creo que este tipo de tertulias nos enriquece porque he estado escuchando a cada uno de ustedes, pero hace falta, compañeros, compañeras, acercarse a la realidad. Y nuestra realidad es esa, lo que acabo de comentar. Gente intolerante, como bien lo decían hace un momento. La tolerancia es una clave fundamental para llegar a la inclusión, para decir todos y todas somos incluidos, todas y todas estamos en una agenda de gobierno, que eso es importante. Y bueno, recalcar nuevamente que es necesario y fundamental la aplicación de estas políticas públicas, la aplicación de las leyes, de protocolos internacionales, de convenciones internacionales, solo si hay voluntad política. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky. Bueno, pues la experiencia como servidora pública en la Comisión de Derechos Humanos y que esto nos da datos reales, actuales de una comunidad como lo es Estado de Quintana Roo y bueno, pues sí, como tú comentas, en el sector educativo, en el sector social, en el sector laboral, insisto, no se diga con los grupos de mayor vulnerabilidad, existen estas grandes desigualdades y bueno, pues obviamente entendemos la problemática y bueno, pues esperemos que nuestras investigaciones vayan dirigidas a dar estas respuestas que necesitamos que se apliquen como políticas públicas. Doctora Lolita, adelante, por favor, si eres tan amable. Gracias, buenas noches a todas y a todos. Miren, a mí me gustaría compartir desde el tema del origen un poquito de la inclusión que tiene que ver con el tema de estereotipos. Ya Robbins hace, pues en la década de los 80, establecía que los estereotipos son generados por una creencia. A partir de la creencia que normalmente pues se aprende desde la familia o bien en la escuela, se genera un sentimiento. Ese sentimiento se manifiesta a través de comportamientos y es una vez que se hace este comportamiento que pudiera manifestarse a través de la discriminación. Entonces, muchas veces yo creo que la gran pregunta es, o cuando hay personas que argumentan si yo debo de creer o pensar igual que el otro, no. Realmente tú puedes tener tu creencia, puedes tener tu pensamiento, sin embargo, en la parte de el comportamiento es donde debemos de asegurarnos que independientemente de cuál sea mi creencia o mi pensamiento, tenemos comportamientos que no vulneren los derechos y la dignidad de las personas. Entonces, a veces hay una serie de teorías interesantes de por qué se crean o existen esta discriminación, principalmente en temas laborales, que es lo que yo manejo, y muchas veces tienen que ver con la diferencia que yo ubico en el otro y el miedo que esto me puede provocar de perder estatus, principalmente de poder. Entonces, yo los invitaría, recuerdo en alguna capacitación que tomamos por ahí en el CONAPRED, decía que el gran avance no es ver cómo discrimina el otro, sino identificar en qué estoy discriminando yo, ¿no? Entonces, ese día que yo estaba en esa capacitación, había una persona transgénero. Era mi primera vez, mi primera experiencia platicando con una persona digamos, de estas características, y yo inconscientemente la volteaba a ver y la volteaba a ver y la volteaba a ver, y no con fin morboso, sino me llamaba la atención, y ahí descubrí que yo todavía tenía que trabajar sobre esos temas,
Y bueno, era un poquito el comentario que quería hacerles también, comentarles que hay un documento que generó Includis en Guanajuato, el cual establece una metodología para que las instituciones, tanto educativas como de trabajo, puedan hacer un diagnóstico de sus instalaciones con la finalidad de determinar el nivel de idoneidad para la inclusión que se tiene. Entonces, con todo gusto en el chat yo les haré llegar este diagnóstico, porque a veces pues queremos incluir, pero pues no están las condiciones estructurales o de infraestructura que se requieren para ir avanzando. Y creo que ese diagnóstico nos da una clara idea de hacia dónde deberíamos ir para ser más incluyentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lolita. ¿Alguien más quiere hacer alguna participación? Repito que este grupo, esta tertulia nos invita a reflexionar sobre los puntos que ya se han investigado, que tenemos alguna referencia, que tenemos algún tipo de análisis o fuente de dónde estamos sustrayendo información para que finalmente nosotros podamos llegar a nuestras propias conclusiones, a nuestras propias ideas. Así surge la nueva investigación, las nuevas teorías. Hay una tendencia filosófica muy interesante en Europa del repensamiento, que es volver a pensar lo ya pensado. Entonces, si ya se pensó, vamos a volverlo a pensar, pero ahora con diferentes ojos, con diferentes ideas, con diferentes puntos de vista. Y así es como surgen las nuevas ideas. Creo que las preguntas están muy claras. Sabemos que hay desigualdades, sabemos la problemática, sabemos de las necesidades, entendemos en qué consiste esta necesidad de incluir, acabar con la exclusión y por ende nos pasamos al ámbito de la no discriminación, que es otro de los factores que van de la mano con este principio de inclusión. Pero la gran aventura es ver qué respuestas vamos a dar a todas estas preguntas. ¿De qué manera nosotros podemos aportar para dar soluciones a estos problemas? Ya los entendemos, vamos a buscar soluciones. Vamos a ver de qué manera podemos tomar en cuenta para nuestra investigación, ya que hemos digerido más el tema de la inclusión, cómo poderlo incluir, ¿no? Vamos a incluir la inclusión, ¿no? Dentro de nuestro trabajo, pero darle este enfoque de respuesta a las necesidades actuales. Veo todavía las manos levantadas de Adela y del doctor Abaco, no sé si sea de la pasada, quieren volver a participar. ¿Alguien más quisiera hacer el uso de la voz, tanto como conclusión de lo que ya se comentó, alguna otra aportación, algo más que quisieran para cerrar entonces esta sesión de trabajo sobre inclusión? Adelante, José de Jesús. Está apagado el micrófono. Me encantan mucho todas las intervenciones que han hecho las compañeras y los compañeros, empezando por el tema que creo que dice el doctor Sergio Arellano del lenguaje, ¿no? Creo que una de las teorías de los derechos humanos dicen que realmente ahí empiezan los derechos humanos, en cómo expresarnos. No es lo mismo decir de una forma, una descripción de una persona que decirla de otra. Por lo mismo, yo considero, con base en lo que hemos platicado y con base en los criterios que les mandé, no estamos obligados a compartir todos los puntos de vista, pero sí estamos obligados a guardar la dignidad de las personas. Creo que es la base de la que debemos de partir. Siempre y cuando se guarde la dignidad, ya será cuestión de cada quien decidir si comparte o no otros puntos de vista. Es todo, doctor. Muchísimas gracias, magistrado. Creo que todo esto que... A ver, Rosy, Rosa María, adelante, Rosy.
Rosy, ¿tienes el uso de la voz? Si quisieras conectar tu micrófono. Bueno, en lo que vemos el micrófono de la doctora Rosa María Félix, el uso de la voz de la doctora Yolanda Ordóñez. Adelante, Yolanda. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, buenas noches. Creo que no me ven. A ver, es que, a ver, me anda fallando un poquito mi camarita, pero muy rápido, doctor, aunque no me vea. Fíjese que acabo de subir por ahí un artículo hace una hora más o menos, un rato al chat, que me pareció muy interesante, que es un estudio que tiene que ver sobre la inclusión en qué. Y aquí nos habla más de esta inclusión social. Entonces, algo que comentaba la doctora Virginia que me pareció tan interesante y también lo que comentan todos los compañeros, que tiene que ver más con las políticas públicas. Y es un tema bien interesante porque habla todo este estudio, y lo digo brevemente porque está realmente interesante, de cómo tendríamos que hacer más complejo el estudio de la palabra inclusión, ¿no? Problematizarlo para de esta manera poder ir desmenuzando. Entonces, podemos ser incluyentes, podemos no excluir, que eso es algo muy diferente, pero este trabajo pretende identificar y analizar los elementos y dimensiones centrales del concepto de inclusión social. Entonces, si hablamos de inclusión social, hay elementos bien interesantes que tienen que ver, por supuesto, como lo decía la doctora Virginia, con el Estado, con esta disposición del Estado. Y ahí entra un tema bien interesante como lo es la democracia, ¿sí? Entonces, aquí es a dónde se considera la inclusión social, no solamente en estos ámbitos económicos, políticos y sociales, y menos en algo tan abstracto como la sociedad, sino que tiene que ver con la incorporación en los mecanismos interdependientes de redistribución y reconocimiento. Entonces, es en todos los derechos, por ejemplo, de lo que leía más o menos de este estudio, que está bien interesante, nosotros podemos reconocer a las comunidades indígenas, sus derechos, incluirlas, pero más allá de eso, el Estado no está reconociendo su derecho a sus tierras, su derecho o sea, es muchísimo más amplio y tiene que ver, como lo mencionaba también el doctor Abacú, me parece, o alguien lo mencionó, sobre todo este tema que tiene que ver con las instituciones, con toda esta estructura gubernamental, y que nos quedamos en un concepto muy corto de lo que es la inclusión y el reconocimiento personal, y cómo incluirlo es todavía más complejo. Yo los invitaría a que lean este artículo porque hay una diferencia muy grande con lo que es inclusión social, porque tiene que ver con políticas públicas, y hablar de políticas públicas tiene que ver pues con el Estado, y hablar del Estado pues habla de temas muy finos y de tintes que tienen que ver con la misma estructura y hasta con colores partidistas, ¿no? Entonces, va más allá, ¿no? No es solamente la inclusión como un derecho humano del reconocernos con estos derechos individuales, ¿no? Realmente ser inclusivos dentro de una sociedad tendría que llevar de fondo análisis, y para esto hay que problematizar, como lo decía la palabra, ¿no? Para poder caer en estos estudios de educación, como lo menciona bien la doctora Adela, en estudios de cualquier rama, ¿no? De otra manera no podríamos entenderlos porque nos quedaríamos en un tema muy acotado de lo que es la inclusión. Es cuanto, doctor. Muchas gracias, Yolanda. Doctora Rosa María, Rosy, no sé si ya estamos contigo. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Bueno, como todos sabemos, la inclusión es considerada como un derecho humano universal, y en base al realizado o la investigación que realicé yo el día de hoy, dice que el artículo 19 de la Convención de la ONU
sobre los derechos de las personas con discapacidad. Este establece que la presente convención reconoce el derecho de todas las personas con discapacidad. Esto a vivir en una comunidad con opciones iguales a todos y a actividades efectivas y pertinentes para así facilitar un pleno disfrute por las personas con discapacidad, a las cuales tienen derecho a su plena inclusión y a la participación dentro de la comunidad. Network, según es una organización de voluntarios donde hacen gestión a los Países Bajos y han elaborado más que un significado de inclusión, han tenido varios ejemplos, digámoslo así, y ellos, uno de los ejemplos que refieren, dicen que la inclusión es el reconocimiento de nuestra unidad universal con una interdependencia. La inclusión, en otro de sus conceptos, lo manejan como que es el reconocimiento de que somos uno, a pesar de que nosotros somos el mismo. Y el acto de inclusión significa la lucha contra la exclusión y que todas las enfermedades sociales que la exclusión da a luz es el racismo, el sexismo, entre otros. Y esto implica lo que es la lucha por la inclusión, también implica asegurar que todos los sistemas de apoyo están disponibles para aquellos que necesitan este tipo de apoyo como una responsabilidad cívica y no es un favor. Todos nacimos entonces todos nacemos con un derecho a ser respetados y tomados en cuenta en igualdad dentro de nuestra sociedad. Por ahí nos dan algunos ejemplos de la inclusión que viene de muchas formas y lo ideal es que no se dan cuenta de que lo que está sucediendo ya que debe ser una parte orgánica a la construcción de la comunidad y nos refieren, entre otros, varios ejemplos. Por ejemplo, dice, un grupo de niños se ofrece para empacar cajas de comida en un banco de alimentos local. Ahí están haciendo un tipo de sociedad en apoyo a la sociedad. Otro ejemplo, los estudiantes se ayudan mutuamente encontrando libros en biblioteca. Es un apoyo también dentro de una sociedad educativa y en pocas palabras, pues es una forma de adaptar un apoyo dentro de la sociedad según en el medio que nos estamos desenvolviendo. Es cuanto, doctor. Muchas gracias, Rosy. Bueno, como ven, hay muchas ideas, muchas posturas. Creo que hablar del tema es involucrar, insisto, muchas áreas que convergen con fenómenos de inclusión. Nos va a ayudar mucho si seguimos compartiendo este tipo de documentos, material, sobre todo para nuestra investigación. Tener las fuentes es muy importante para efecto de saber de dónde se sustrae todo esto y que podamos tener mucho más sólidos los términos al momento de querer volverlos a pensar y a discutir y analizar. Hablando de inclusión, quiero hacerles una cordial invitación. El instituto va a otorgar el doctorado honoris causa en Derechos Humanos al príncipe Bantú de Camerún, entrando al continente africano, ya análisis de derechos humanos en aquel continente tan abandonado, tan lastimado, tan olvidado. No olvidemos que también son nuestros hermanos, son seres humanos que cohabitan, sobre todo en un ámbito mundial. Los derechos humanos, acuérdense que ya no es tema de países, es un tema mundial que nos involucra a todos y vamos a estar trabajando como una línea interesante en lo que está pasando en África. Si alguien quiere acompañarnos, están cordialmente invitados. Va a hablar sobre la cultura de paz. Va a ser en la Ciudad de México, va a ser presencial, 12 de mayo en San Jerónimo. Quien guste ir, con muchísimo gusto les mando la información. Pero creo que al tener aparte es doctor en Derecho y experto en temas de derechos humanos, ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz. Y creo que esto también es interesante porque alguien que viene de uno de los continentes y de los países más lastimados, creo que nos puede dar testimonio, sobre todo de un factor fundamental que estamos trabajando como una línea específica, que es la sensibilización de los derechos humanos. No, las palabras se las lleva el viento y quizá podemos irnos muy motivados de haber aprendido un poquito más de todo lo que dicen los grandes expertos y demás. Pero si no nos ponemos en los zapatos de las personas que están siendo lastimadas, nunca vamos a entender los derechos humanos. Decía un maestro,
Si quieres saber qué sienten las personas invidentes, cierra los ojos y piensa que esa es tu realidad y que así vivirías siempre. Entenderíamos mejor el problema. Entenderíamos mejor el problema hablando con las víctimas, yendo a la fuente, al origen, con las personas que sufren estas vejaciones de los derechos humanos y no a lo mejor desde nuestros diferentes lugares de destino discutiendo temas tan teóricos, sino ser más sensibles, más empáticos a lo que está sucediendo en en el contexto actual, en el contexto mundial. Así es que bueno, pues ya no los quiero molestar más por esta sesión. Así vamos a ir trabajando nuestras tertulias. Agradezco la participación de quienes nos aportaron pues, toda esta información que para nosotros es muy valiosa. Recordarles que la siguiente tertulia sería sobre la dignidad humana, tema también fundamental, de la cual ya el doctor Pampillo nos puso en antecedentes de algunos aspectos interesantes, pero bueno, cerremos inclusión, cerremos dignidad humana, empecemos a trabajar nuestras líneas de investigación, siéntanse con todo el apoyo para irlos acompañando en este proceso. Y bueno, todo lo que podamos ir compartiendo será oro molido para estarlo leyendo, discutiendo, comentando y bueno, así irnos nutriendo todos de la experiencia de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por su participación. Muy buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Saludos a todos. Gracias. Buenas noches a Buenas todos. noches. Que descansen. Buenas Gracias noches. a todos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.